Bien, buenos días a todos y bienvenidos a esta cuarta y última mesa redonda en el marco del Foro de Empleo de CUNEF Universidad 2025. En esta mesa redonda, que se va a desarrollar en español, lo digo porque los títulos son genéricos, en esta mesa redonda vamos a analizar la innovación, el emprendimiento y queremos explorar en qué consiste el ecosistema emprendedor, quiénes son los agentes o los distintos actores de ese ecosistema, qué oportunidades pueden emerger, qué tenemos que hacer para innovar, para emprender. Y sobre todos estos temas tenemos la gran oportunidad de hablar con 4 invitados de excepción que forman parte de ese ecosistema emprendedor, ¿no? Y de los que seguro que podemos extraer lecciones importantes y a los que os animo desde ahora mismo a que les trasladéis todas vuestras consultas y preguntas. Habrá un turno de preguntas al final de la mesa redonda. Permitidme que os vaya explicando brevemente quiénes son y por qué les hemos invitado. Comienzo por Andrés Gómez de Olea, que es cofundador de Natural Phonan, creada en el año 2022. Natural Phonan es una joven empresa dedicada a la producción de batidos sustitutivos saludables. Es CUNEF alumni, graduado en Derecho y Administración de Empresas por nuestra universidad, y esto lo tengo que comentar, ganador del Business Case Competition en el año 2016. Ya con esto me vais a permitir que os voy anticipando que hay un Business Case en el segundo cuatrimestre que os animo a participar. Veis que, bueno, que va muy bien. Antes de crear Natural Phonan, Andrés desarrolló su carrera profesional muy vinculada al mundo financiero, trabajando en distintas entidades financieras como Deutsche Bank, Green Hill & Co. o Credit Agricole. Contamos también con la participación de José Manuel Gasalla, que es director general y cofundador de Encime, un fondo de capital riesgo centrado en empresas de tamaño mediano. Es ingeniero de formación, MBA por el MIT, por el Massachusetts Institute of Technology, y también antiguo estudiante de CUNEF del Máster de Finanzas Corporativas. José Manuel cuenta con una amplia experiencia en la intersección entre finanzas e innovación, como inversor, como emprendedor y como asesor. Es socio fundador y CEO de Design Labs, una consultora en el área de las telecomunicaciones, y socio fundador y miembro de la junta directiva de Acoformación, que es una empresa dedicada a la formación de estudiantes y empresas. En algún momento también ha sido profesor de CUNEF. Y contamos también con la participación de Eduardo Liviano, que es Build Manager. La traducción vendría a ser director de desarrollo de proyectos. Más o menos. Más o menos. Ahora nos contarás más. De Build. Build es una venture builder, un creador de nuevos proyectos o impulsor de nuevos negocios que colabora con grandes empresas para diseñar, lanzar y escalar nuevas startups. Eduardo tiene una amplia experiencia en publicidad y en consultoría, especialmente relativa a proyectos tecnológicos y de digitalización corporativa. Es además miembro de la junta directiva de Apetit, que es un servicio digital de entrega de comidas, y profesor en The Valley Business and Tech School. Bienvenidos a los tres y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por compartir vuestra experiencia con nuestros estudiantes. Permitidme que comience con una pregunta directa para que pues el público os conozca mejor y por vosotros mismos. ¿Qué hacéis en vuestro día a día y por qué os apasiona? Porque me consta que os apasiona. ¿Empieza? Vamos en orden, venga, sí, empieza por favor. Bueno, muchas gracias a Dación por la introducción. Yo hace nada estaba en un sitio como vosotros, o sea, yo soy bastante joven, hace 5 años acabé CUNEF y ahora mismo estoy emprendiendo en un proyecto. He estado antes de emprender 2 años, como ha dicho Dación, trabajando en banca de inversión y yo ahora mismo me levanto cada día muy emocionado por poder enfrentarme al reto de mi proyecto, que cada día es una auténtica aventura, hay que remar muchísimo y bueno, yo me caracterizo por ser una persona bastante ambiciosa. A mí me gusta a veces llamarme un poco bombero porque me dedico a apagar fuegos y en ese sentido
pues tener mi proyecto, poder remar por el día a día y seguir construyendo es algo que me llena muchísimo. Y bueno, en el sector de la alimentación es un sector al que yo me dedico, también muy gratificante, el poder llegar directamente al cliente, yo ahora mismo tengo la suerte de tener auténticos fans de mi producto. Y eso es algo que me llena mucho, ¿no? El saber que cada mañana o cada día cientos o incluso miles de personas toman mi producto y me están agradecidos por ello, es algo que me encanta y de lo que me siento muy orgulloso. Ese sería un poco el resumen. Pues si queréis sigo yo. Mi trabajo es bastante sencillo. Es encontrar a gente como Andrés y entender lo que hace, preguntarles. Y es muy divertido porque hay un montón de gente apasionada de lo que está haciendo, súper inteligente, con una energía desbordante, y mi trabajo consiste en entenderles, en entender qué necesitan, cómo les puedo ayudar. Esa es la parte fácil. La parte difícil es que luego les tengo que convencer de ser yo la persona a la que se quieren asociar para ir adelante en su proyecto. Y en general cuando eres un inversor tienes que traer muchas más cosas aparte de dinero, que parece lo obvio y que todo el mundo entiende, ¿no? Entonces, mi trabajo consiste en ayudarle, entenderle, ver qué quiere hacer y ver si comparto su visión. Y una vez que le entiendo y la comparto, convencerle de que somos el equipo ideal para que él pueda seguir creciendo. Ese es mi trabajo. Eduardo. Bueno, yo os iba a decir que suena un poco a coña, pero mi trabajo, en cierto modo, consiste en encontrar porque realmente hay que encontrar a un Andrés exactamente, pero luego hay que poner en contacto, como bien están diciendo los compañeros. Nosotros, básicamente, yo vengo no solo del mundo del emprendimiento, porque aparte de ser miembro del board, yo fundé Appetit en 2015, que era una época en España pues que se estaba fundando Globo, se estaba fundando Deliveroo, todavía no había entrado, yo creo, y estaba el tema del food delivery muy candente, ¿no? Entonces, muchos años después, por no decir 10 en total, que parece increíble, nosotros ahora lo que hacemos en Build es básicamente crear nuevos negocios con grandes corporaciones. Para eso necesito encontrar nuevos negocios y encontrar grandes corporaciones. Y en medio sí que aparecen fondos de inversión, aparecen vehículos que de alguna manera hacen posible esas actividades y esos movimientos, ¿no? ¿Por qué a mí me fascina todos los días? Bueno, porque he pasado mucho el frío que está pasando Andrés ahora, frío de verdad, en invierno y mucho calor en verano, en galpones perdidos de la mano de Dios. He pasado toda la travesía del desierto que supone buscar financiación con grandes fondos, ya no business angels, sino sobre todo en España en esa época, que quizás era más complicado, luego hablaremos de eso. Y ahora digamos que confluyen los dos mundos en mi día a día y es una maravilla, ¿no? Porque aprendo mucho de ambos perfiles y de otros muchos que me encuentro por el camino, y realmente te das cuenta de que hay gente en España que no solo es el emprendedor de garaje, que quiere hacer cosas y las hace de verdad y hacen que pasen, y eso es una maravilla, porque quizás desde mi perspectiva hace 10 años no lo veía tanto, era más desolador, ¿no? En cierto modo. Entonces por eso pues me levanto cada mañana con muchas ganas. Muy bien, muchas gracias. Ahora ya que conoces un poquito mejor, ¿no?, cuál es su perfil profesional, permitidme que adopte una perspectiva más amplia, más general, abordando el contexto en el que, se desarrolla la innovación y en el que se emerge, ¿no?, el emprendimiento. Y además lo voy a hacer haciendo un guiño al nuevo premio Nobel de Economía, Joel Mokyr. Joel Mokyr, que habla de una cultura del crecimiento en el que las sociedades progresan porque fomentan la curiosidad, la experimentación y la capacidad de cuestionar lo establecido. Y en gran medida me imagino que estas son, digamos, las actitudes o las acciones que vosotros veis, ¿no?, en el día a día de vuestro trabajo. Desde vuestra experiencia, ¿creéis que en España hemos logrado consolidar ese tipo de cultura dentro de nuestro ecosistema emprendedor? Y si es así, por tanto, ¿es un entorno favorable para lanzar nuevas empresas, para poner en contacto inversores con emprendedores? ¿Cómo lo veis? A ver, si, No sé si queréis seguir. si queréis volvemos. Bueno, cambiamos. Venga, Eduardo. A ver, muy rápido yo. Estaba contando antes un poco desde el punto de vista más nostálgico, ¿no? De los que llevamos años en esto, que tampoco son tantos, pero bueno, en 10 años en España ha cambiado muchísimo. Yo creo que el ecosistema en general está mucho más consolidado, corregidme si me equivoco, o por lo menos esa es la impresión que me da, o que da en general,
porque sí que hay muchos más players en contacto. Los fondos de inversión ya no son dioses a los que tienes que adorar pero no puedes acceder a ellos, sino que hoy en día hay muchos foros, muchos eventos o muchas situaciones en las que te puedes encontrar con inversores que antes pues parecía igual Cristiano Ronaldo, ¿no? Y que te costaba mucho hablar con ellos. Creo que en general a nivel ya no solo ayudas, sino a nivel un marco, un contexto más político, creo que está mucho más a la orden del día esa parte de innovación, de crear, de co-crear, etcétera, ya no solo por temas de financiación, sino por temas de marcos políticos y regulatorios, la ley de startups en 2022, que bueno, luego hablaremos de las contras, que también hay muchas, pero hace 10 años no había nada. Entonces yo creo que en eso se ha consolidado bastante. Creo que también a partir de hubs ya no estoy tan metido en el día a día a nivel emprendedor quizás como Andrés, pero me da la sensación de que ciudades como Bilbao, Valencia, Málaga, o sea, son ciudades que hace 10 años no eran tan... A mí no me llegaba tanta noticia de tanta innovación, tanta emprendeduría en estas zonas. Estaba solo Madrid y Barcelona y poco más, hasta que llegó Lanzadera. Y luego, precisamente, hablando de lanzadera, incubadoras, aceleradoras, o sea, creo que estamos todos como mucho más cohesionados. Yo tuve la suerte de participar en el programa de Residency de Google for Startups, me he acordado porque justo el otro día cerró el campus y nos decían, joder, qué maravilla. A ver, era una maravilla, pero es que es lo único que había. No había nada más, ¿no? O sea, estaba Seed Rocket y Teton Valley, que eran otras aceleradoras más chiquititas, más incubadoras, y estaba Google for Startups. Hoy en día creo que está al alcance de, no sé si decir cualquiera, pero de la mayoría, ese ecosistema, ¿no? Entonces creo que por un lado está mucho más consolidado y eso da pie a que podamos acercarnos mucho más a la innovación. ¿Compartís esta visión? Comparto la trayectoria. Yo creo que lo que se ha recorrido en los últimos 20 años, yo la primera vez que emprendí, diría a vuestra edad, estaba en segundo o tercero de carrera, y yo creo que la gente ni entendía lo que era la palabra. Y era algo totalmente fuera de lo que era un camino razonable. O sea, es que eras un loco solo por intentar algo hacer. Yo soy ingeniero, entonces lo normal era ir a ganar una empresa de ingeniería o una gran consultora o algo por el estilo, ¿no? Y entonces yo veo cómo ha cambiado esa percepción y eso me da, si quieres, mucha alegría, porque ahora es una de las alternativas viables. No la mayoritaria, pero es una alternativa viable. Entonces, en ese aspecto yo estoy igual, estoy muy alineado contigo. Creo que hemos hecho un montón de progreso, creo que el marco regulatorio ha mejorado, creo que Europa ha puesto foco en no quedarnos atrás. Pero yo tengo una gran crítica hacia nosotros como sociedad. Y es que, como sociedad, lo que yo percibo, he tenido la suerte de vivir en distintos lugares, somos bastante adversos al riesgo. En general, en España nos da miedo el fracaso. Y hay veces que no nos lanzamos a hacer cosas que podríamos hacer porque nos da miedo que no nos salga bien. A mí la gran mayoría de las que he hecho no me han salido bien, pero las pocas que luego van y te salen bien, pues compensan. Entonces yo lo que os animo a todos vosotros es que dejéis atrás esa mentalidad de aversión al riesgo. Tenemos que... Y además estáis en un momento buenísimo para hacerlo, que es en este momento en el que estás terminando de estudiar, empezando tu vida profesional, donde normalmente tus obligaciones personales y familiares, dicho por uno con 3 hijos en este mundo, son menores en vuestro caso que las que tengo yo ahora. Entonces es un momento buenísimo, ¿no? Que no os dé miedo. Yo tengo la sensación de que todavía queda miedo en España y tenemos que quitárnoslo. Estoy de acuerdo. Yo estoy súper alineado con lo que han dicho y a ver, no tengo esa experiencia de llevar unos años en el mundo del emprendimiento, pero sí creo que este momento es brutal. De hecho, admiro mucho a perfiles como el vuestro, que igual hace 10, 15 años, yo no sé cómo tenéis acceso a tanta información, a los recursos que ahora disponemos los emprendedores. O sea, que en ese sentido creo que este probablemente sea el mejor momento de la historia para empezar un proyecto. Tenemos a nivel privado el apoyo de grandes empresas como Mercadona, con Lanzadera, como comentabas. También tenemos el apoyo de Google for Startups. También, bueno, hay mogollón de corporaciones que están empujando por contribuir al ecosistema emprendedor. También a nivel privado, a nivel público, creo que es un momento en el que pues, entidades como Enisa, que igual no conocéis, que financian a startups sin que tengamos los emprendedores que asumir el riesgo de poner nuestro nombre en los préstamos que nos hacen, ¿no? También pues la ley de startups, que también está beneficiando muchísimo al sistema, bueno, al ecosistema de inversores más
individuales, ¿no? Business angels que puedan invertir en startups pequeñitas. Y en general creo que es un buen momento. También hay que ser realista. El acceso a la información, el ahora que haya más empresas que nunca, también hace que luchar por los recursos sea complicado. En ese sentido yo veo que ahora, sobre todo en lo que me ataña, que es el sector de la alimentación, es un momento quizás más complicado para conseguir que igual te inviertan. Se está buscando muchísimo la rentabilidad, que los proyectos prácticamente desde el minuto uno sean rentables o tengan una perspectiva de crecimiento o rentabilidad a corto plazo, ¿no? Quizás esto hace unos años, no sé si lo ves distinto, pero se apostaba un poco más a lo loco, ¿no? Desde los fondos, quizás. Y ahora, pues eso, hay que luchar, pero tenemos una oportunidad brutal de acceder a esa información y de beneficiarnos de ayudas de todos los ámbitos, desde el sector privado como el sector público. Luego parece que el ecosistema ahora mismo está en un buen momento, ¿no? Para todos aquellos de vosotros que queráis lanzar un nuevo proyecto. Pero ese ecosistema puede ser muy favorable, pero entiendo que hay otros factores ajenos al ecosistema que hacen que una buena idea, termine cristalizando en un proyecto sólido. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para que una buena idea en un ecosistema en el que aparentemente hay tanto apoyo o tantos recursos a los que acudir, qué más necesitamos para que esa buena idea sea un buen proyecto? ¿O qué necesitamos incluyendo cualidades personales, además de no ser excesivamente averso al riesgo? Venga, esta la empiezo yo. Sí. Voy a empezar por la obvia, que es a lo que me dedico, que es, a veces hace falta capital. Afortunadamente, pues cada vez somos más y yo diría que más grandes y más sofisticados y por lo tanto menos altivos y lejanos los que nos dedicamos a apoyar a quien quiere lanzarlo. Pero esa la voy a dejar por separado. Esa, si lo estás haciendo bien, si tienes una buena idea, se convierte en un commodity, ¿vale? Yo hay 2 o 3 cosas que me parecen muy importantes y son las que nosotros miramos cuando entramos en un mercado. La primera y fundamental es el equipo. Cuando tú piensas en una startup o en una idea, tú en general piensas en resolver un problema, ¿vale? Y si quieres, la primera capa de pensamiento que todos le ponemos a montar una startup es qué problema técnico que voy a resolver, ¿vale? Sin eso no hay mucho que hacer. Si no tienes un problema que resolver, en general no tienes una buena idea comercial. El mensaje es, eso es poco más que un tic. Es una necesidad, más vale que haya un problema que resolver, pero no es lo que hace que las compañías tengan éxito. Lo que hace que las compañías tengan éxitos son personas por detrás con una fuerza, ganas, ilusión, capacidad de trabajar en equipo, capacidad de convencer, capacidad de no desmotivarse cuando vienen mal dadas, que sacan adelante un montón de dificultades. Tú intuyo que alguna de esas has tenido. Esa mentalidad creo que es incluso más importante que la idea que hay por detrás. Porque cuando nosotros hemos apoyado a muchas empresas, parte de lo que ocurre es que el mercado es novedoso, no sabes exactamente cómo va a ser el mundo. Entonces te toca ir lo que en el argot de las startups se llama pivotar, que es, bueno, pues cojo mi idea, la tiro a la basura y hago otra que se parece un poco y a ver qué pasa. Y le cuento a mis inversores que es lo mismo pero que he pivotado. En realidad lo que hay por detrás es un equipo de gente con muchas ganas de hacer que las cosas salgan, ¿vale? Entonces, equipo y equipo. Y además, voy a decir una cosa que no se suele decir, pero hace falta suerte, ¿vale? La suerte creo que se busca, ¿vale? Pero hay momentos en los que la misma idea, con una oportunidad que te viene delante, con un cliente que de repente te coge una reunión, pero que podía no habértela cogido, pues va cambiando el sino de las compañías. Entonces, creo que parte de emprender consiste en aceptar y aprovecharse de que la suerte a veces cae de tu lado y a veces no cae de tu lado. Y que tienes que estar ahí para cada vez que hay una oportunidad de que la suerte caiga de tu lado, estar ahí, cogerla y seguir lanzando. Entonces creo que es pues recursos, capital, pero sobre todo equipo, y luego reconocer que hay una componente de suerte y que toca a veces estar en el lado bueno del azar. ¿Añadiríais algo más a esta combinación? Sí, bueno, es un poco en la línea, ¿no? A mí siempre me gusta explicarlo como 1% la idea, 99% el trabajo, ¿no? Y esto obviamente va de la mano del equipo y todo lo que comentabas.
Yo he tenido, o sea, en estos 3 años que llevo con el proyecto, me ha pasado de todo. O sea, de hecho, nosotros ahora estamos en Valencia, el año pasado nos pilló la Dana, perdimos todo y yo me vi de la noche a la mañana habiendo perdido 30.000, 40.000 euros en stock, que no tenía ese dinero en el banco, diciendo, es que aunque quiera no puedo. Pero al final, el esfuerzo, el ser persistente, el esforzarte, al final va a ir aprovechando recursos. Tienes mala suerte, pero también te aprovechas de que de repente por el camino se cierra una puerta, se abre una ventana, ¿no? Esto es lo de siempre. El esforzarte y el estar ahí para que las oportunidades aparezcan, al final también te hace conseguir sacar el proyecto adelante, ¿no? Entonces, eso. Y quizás lo de ser persistente y trabajar duro, digamos que serían los 2 puntos que yo añadiría. Nada, yo muy de acuerdo con ambos compañeros. Me están recordando muchas batallas, José Manuel, que no vamos a meter esa capa anecdótica hoy, pero creo que todo lo que habéis dicho confluye también la parte de equipo y demás en la palabra ejecución, ¿no? Yo tengo la suerte y la mala suerte de que me he topado con muchísima gente a mi alrededor que me ha enseñado mucho, de la cual he aprendido y que también han montado cosas con una mano delante y otra detrás y seguramente después, como comentábamos, hemos conseguido capital, te has ido formando también porque las skills también son muy importantes y no todos venimos. Yo en mi caso también me he rodeado siempre de ingenieros y yo estudié publicidad, o sea, no tenía ni idea de lo que era una P&L ni de lo que era pues absolutamente nada, ¿no? Entonces creo que también esa versión al cambio y al riesgo que decíamos antes, que decía José Manuel, creo que también te hace formarte y el estar todo el día como muy ansioso y muy curioso de seguir aprendiendo cosas de todo tipo, ¿no? No solo cómo se levanta una ronda, sino todo eso tiene con muchas cosas por detrás. Y para mí la parte de ejecución, que creo que es muy importante, ya no solo el equipo, sino que se den esa serie de situaciones, también va muy de la mano con lo que decíamos antes del marco y del ejemplo que tienes alrededor, ¿no? Pues obviamente si todos tus amigos se meten en una Big Four y ninguno emprende y dice, hostia, yo sin nómina no hago nada, pues es mucho más difícil también que tú te tires al barro. Estáis comentando antes, hay otros países en los que, vamos, sin invadir el mito de Estados Unidos, pero es verdad que vas al banco y, oye, es que a mí me pusieron 150.000 euros y me los he gastado. Pues en este país no estaba del todo bien visto. Entonces, todo eso que confluya, creo que a nivel ejecución también es muy importante. Y luego la parte de skills, como digo, lo ha dicho Andrés antes, eso a mí me parece también que hoy en día tenemos una revolución. O sea, yo de mi época, yo soy de los 80, os imagináis, pues yo, YouTube para mí fue lo mejor que pasó en la vida, aparte del gol de Iniesta, ¿no? Y del nacimiento de mis 3 hijos, perdón. Pero quiero decir, hoy en día tenemos, claro, ya solo con ChatGPT, si yo os voy a explicar a mi madre, pues olvídate, ¿no? Pero tenemos tanta facilidad y tan fácil y rápido acceso a tanto nivel de información que creo que si ingeniamos todo eso con el tema del equipo de la ejecución es fundamental. Y en resumen, yo he visto ideas maravillosas, estupendas, de irme a casa diciendo, qué jefe, qué crack. Y he visto ideas mucho más ramplonas que con un equipo potente por detrás han llegado a ser negocios exitosos, como decía José Manuel, que no solo es levantar capital, sino que sea un negocio sostenible, rentable en el tiempo, ¿no? Luego, probablemente algunos de vosotros ya tenéis en mente lanzar algún proyecto o alguna empresa, o incluso estáis ya trabajando en ello, con lo cual, fijaros, equipo, os están dando bastantes pistas. Pero vamos a ver si nos dicen algo más. Entonces, desde su conocimiento de ese ecosistema y de qué se está moviendo, ¿identificáis oportunidades en algún sector en concreto? ¿O en algún lugar en particular? Sí, pero ¿Me arranco yo? Andrés que enseguida ha empezado a decir Pues, sí. No, O sea, pues- que es evidente, ¿no? Ahora, o sea, yo creo que con la IA es como estar ahora en el primer año que nacía Internet, ¿no? O sea, yo creo que el próximo Elon Musk o Mark Zuckerberg o cualquiera de estos, el próximo todavía o está ahora montando su empresa o lleva poco, ¿no? Entonces creo que ahora mismo hay un potencial de oportunidades para montar proyectos que van a ser muy exitosos, impresionante. En el sector de la alimentación, que es el mío, también hay, o sea, lo de la IA es un boom, que es obvio, ¿no? Pero en el sector de la alimentación también creo que hay una oportunidad brutal. La gente está cambiando el modo en los estilos de vida, la gente cada vez quiere cuidarse más, llevar un estilo de vida más saludable, más deporte, y en ese sentido creo que todavía hay mucho por hacer. También
hay que ser consciente de que las empresas, nacen empresas prácticamente a diario en este sentido, o sea que la competencia es voraz y también las grandes corporaciones están haciendo eco y también están evolucionando en ese sentido. Entonces es complicado, pero hay muchísimas oportunidades, ¿no? Y si consigues tener un buen producto y eres capaz de venderlo, pues es probable que tengas éxito. Yo voy a decir algo contraintuitivo. Creo que la IA está ligado totalmente a eso. Creo que ahora mismo, desde el ecosistema emprendedor español, es difícil, y difícil es ser generoso, que generemos el próximo ChatGPT. ¿De acuerdo? No tenemos los recursos ni las instituciones académicas preparadas para ese tipo de compañías que requieren decenas de billones de euros de capital. Por lo tanto, en toda Europa no tenemos muchas posibilidades de ser los creadores de si queréis, el gran próximo modelo de inteligencia artificial. Lo que sí estamos muy bien preparados es para ser los que mejor lo usamos. Entonces, muy ligado a lo que yo hago profesionalmente, hemos descubierto que hay un sector de la economía que es muy atractivo, que es las empresas que son tradicionales. Europa, si os fijáis, es un continente de pequeña empresa. En España, dependiendo de cómo midas, entre el 98 y el 99% de las empresas son empresas muy pequeñas, muy, muy pequeñas. Empresas que no tienen el capital para innovar. Empresas que no tienen la gente suficiente para innovar. Y estamos viendo un relevo generacional donde hay un montón de empresas, donde hay gente joven, con ganas, con ideas de cómo coger esas industrias y hacerlas más modernas, y están lanzándose a la piscina con fondos por detrás, como nosotros, o con una estructura de search funds donde consiguen entre amigos y familiares que les ayuden a comprar una compañía, y están invirtiendo en modernizar esas compañías tradicionales, que son rentables, que funcionan, que dan buen servicio, pero que a lo mejor se han quedado pues en nuestra época de los 80 y a lo mejor las tenemos que cambiar de milenio y llevarlas al 2020 y meter modelos de inteligencia artificial en cómo dan servicio, en hacerlas más rápidas, más eficientes, más conectadas con la población. Entonces, creo que ahí hay un nicho muy interesante donde estamos viendo muchísima actividad, que es el de, pues adelantar 40 años las empresas de los famosos boomers que se están empezando a jubilar. Lo digo por decir algo distinto a lo que todo el mundo está atacando ahora. ¿Quieres apuntar algo más? No, totalmente de acuerdo. Es que además, luego tenemos que hablar de un par de cosas, pero sobre todo a nivel search fans y tal, nosotros estamos viendo muchísimo porque he visto, sobre todo este año, fíjate, muy reciente, modelos de relevo generacional de empresas en diferentes zonas de España. Y muy, muy de acuerdo, quizás no habría planteado así, el que creo que en España hay un talento brillante, excepto el que dejamos marchar, que yo creo que cada vez estamos tratando de agarrarlo mejor, en cómo utilizamos esas herramientas, no tanto en crearla. O sea, no tienes por qué ser un Bill Gates o un Zuckerberg para llegar a tener éxito profesional y menos empresarial, ¿no? A nivel sectores, que yo creo que igual no lo hemos tocado, no sé si antes, bueno, Andrés ha hablado más del tema de alimentación, pero nosotros vemos entre 70 y 80 proyectos al año, que el 90 o 90 y poco por ciento lo creamos nosotros internamente con un equipo multidisciplinar. Y por decir algún highlight, ¿no? Que es un poco diferente a lo que se ha comentado, pues creo que la movilidad está muy, muy on fire. Tema de InsurTech parece que se ha recorrido mucho, pero creo que versus Estados Unidos todavía hay mucho por hacer en Europa. Os diría también temas de salud. Hay empresas en España muy punteras a nivel europeo que están metiendo esa capa digital o esa capa de inteligencia artificial en temas de salud diaria. No estoy hablando de salud a nivel hospital, sino salud del ciudadano mismamente el día a día. Y luego, efectivamente, toda esa capa de inteligencia artificial que está transversal a todos los sectores. Pero os diría que más o menos por ahí están hoy en día los proyectos como más latentes. Es verdad que influye mucho el contexto. Nosotros tenemos muchos proyectos de movilidad porque en la propia Europa hay mucha iniciativa. Pues no sé, os diría algún ejemplo como el EIT, por ejemplo, que es European Institute of Technology. Es como un ministerio, mal ejemplo hoy en día decir el ministerio en España, pero
O sea, tiene un montón de ramas, un montón de gente trabajando a nivel Comisión Europea y a nivel Unión Europea por debajo, que está todo como muy bien montado a nivel cómo puedo aplicar yo a ciertas ayudas y demás, ¿no? Entonces creo que la movilidad, y sobre todo por la situación en la que estamos, se está impulsando mucho. Otra cosa es que se cumpla, porque incluso los grandes OEMs, Volvo, Audi, etcétera, pensaban que iba a ser todo eléctrico en 2028 y parece que vamos un poco tarde. A nivel de infraestructura falta muchísimo por hacer, pero todo lo que es movilidad, ya no solo urbana, interurbana también me parece, hay muchísimo room for growth, como se dice, a nivel de innovación en España y en Europa. Muchas gracias. Permitidme que antes de que pase la palabra a nuestros estudiantes, me vaya ahora ya a un plano un poquito más personal, con una pregunta para cada uno de vosotros. Por ejemplo, comenzamos con Andrés. Andrés, vosotros, a ver, fundasteis Natural Funan hace pocos años en un sector de rápido crecimiento en el que, como nos acabas de describir, ¿no? De rápido crecimiento, las expectativas es que siga así porque tenemos más cuidado, ¿no? Hacia todo el tema de la nutrición, pero también es un sector competitivo. Cuando creáis Natural Funan ya había marcas establecidas. ¿Con qué obstáculos en ese sentido os encontrasteis? O dicho de otra manera, ¿qué pueden hacer quienes estén en esa posición, ¿no? ¿Qué pueden hacer para lanzar una nueva marca en un sector con oportunidades porque está creciendo, pero en el que ya hay actores reconocidos por los consumidores? Vale. Aquí no sé si vais a estar del todo de acuerdo con mi respuesta. Hay que ser prudente, ¿no? O sea, bueno, yo, para ponernos en contexto, llevo 3 años, como he dicho antes. Mi empresa es muy pequeñita, o sea, llevamos 3 años y, por daros un número, en septiembre solo facturamos 30.000 euros. O sea, imaginaros lo que cuesta llegar a crecer, ¿no? Y creo que hay que ser realista y ser, sobre todo, muy prudente a la hora de tomar una decisión de si emprender o no. Es verdad que ahora pues tenéis menos riesgo que teniendo ya una familia o una vida más estructurada, ahora podéis tener esa capacidad de asumir más riesgos, pero también tenéis que ser conscientes de que el camino de emprender es un camino muy difícil. Yo, por ejemplo, estoy en Lanzadera, que es una aceleradora de startups. Yo entré al principio del proyecto. Entramos 40 empresas, quedamos 3. Entonces, hay que ser realista y decir, oye, emprender es muy difícil, sobreviven muy pocas y de las que sobreviven, además, la gran mayoría no consiguen llegar a los resultados que se aspiraban en su primer business plan que se planteaban, ¿no? Entonces, hay que saber en qué liga te estás metiendo, saber que hay mucho riesgo y tener muy claro cuál es tu plan. He visto, a lo largo de estos años, he tenido la oportunidad de conocer muchos emprendedores y hay 2 cosas que creo que merece la pena compartir. La primera es verdad que hay mucha gente que emprende y luego consigue, bueno, no le va bien su proyecto y consigue, digamos, redireccionar su carrera y son gente de muchísimo éxito, pero también hay gente que después de emprender se encuentra en una situación en la que quizás le cuesta volver a la vida profesional en la que igual ya estaba. Tengo amigos que igual se han tirado 7 años trabajando para un Coca-Cola, han emprendido 3 años y luego les ha costado volver a una multinacional de este estilo porque ya tu perfil se ha desvariado un poco, ¿no? De todas formas, se puede y no quiero en ningún caso desanimaros. Y luego también, lo otro que os iba a decir se me ha olvidado. Bueno, no importa. También creo que es un muy buen momento el empezar en una startup o el montar una startup por todo el potencial upside que tienes, ¿no? Al final, el poder montar un proyecto tuyo, que oye, que te vaya bien, tener la capacidad de contratar. Si entras en una startup que no has fundado tú y la startup funciona muy bien, también tengo mucha gente de mi entorno que ha crecido profesionalmente súper rápido, mucho más rápido que si lo hubiese hecho, que si hubiese tenido una carrera quizás más convencional en cualquier corporate, ¿no? Y en ese sentido, el que le han salido bien las cosas le han salido muy bien, ¿no? Entonces es importante valorar eso. No sé si te estoy contestando del todo a tu pregunta. ¿Me dejo alguna cosa? Bueno, yo creo que Pero bueno, ese sería un poco mi contexto. A ver qué dice José, que creo que en ese sentido va a decir algo radicalmente yo contrario. sé que José, yo creo que en su caso está especialmente preocupado, bueno, tiene cierta preocupación al observar que en general no suele gustar excesivamente empezar vuestra carrera profesional en una startup o de entrada
soléis buscar empresas más grandes o las Big Four o en el sector que sea, ¿no? Venga, ¿qué les decimos? Además de lo que ya nos ha estado adelantando Andrés. Yo ¿Qué os les animo, decimos? O sea, pero tened cuidado. Desde, bueno, una posición de mayor recorrido, ¿no? En este mundo, ¿qué les decimos para que se animen a iniciar su carrera profesional en una startup? No necesariamente la que fundéis vosotros, sino, bueno, pues, Yo puede que ya esté estoy creciendo. ligeramente sesgado, porque cuando estaba todavía sentado en el aula, me lié la manta a la cabeza y monté mi primera empresa. Y es una montaña rusa difícil de describir sin unos cuantos gin tonics delante. Creo que no es para todos. Creo que no todos los que estáis aquí vais a decidir emprender o estar en una startup. Lo que espero es que algunos de vosotros decidáis tomar ese camino. Pero igual que no todo el mundo va a ser médico, abogado o ADE o ingeniero, pues no todo el mundo va a querer o le va a hacer feliz o le va a motivar lo que obtienes de una startup. Pero de una startup obtienes cosas que son muy difíciles. Yo he tenido, mi vida profesional ha pasado por varias etapas. He sido emprendedor en varias empresas, he trabajado en una gran consultora estratégica, me hicieron socio y todas esas cosas que pensamos que están muy bien. Y luego, pues ahora trabajo ayudando a los que quieren crear sus propios proyectos invirtiendo en ellos. ¿Vale? Entonces he pasado por un poco todas las fases. Soy yo el que he emprendido, he ayudado a otros y les he asesorado y ahora soy el que les aporta capital. Una startup te da una capacidad de crecer que no he visto en ningún otro lugar en mi carrera profesional, porque está todo por crear. Entonces, hay un montón de gente con un montón de ganas de hacer algo. Si eso te llama la atención, es que no hay un lugar mejor. Eso sí, viene con un montón de cosas malas. Tienes menos recursos de los que necesitas. Muchas veces te hacen preguntas que no sabes responder. Te vas dando torta tras torta, tras torta, tras torta, porque es difícil. Si no estás cómodo en un escenario o en un entorno difícil, complejo, donde te vas a llevar más de un buen revolcón, pues a lo mejor no es el lugar para ti. Pero si estás dispuesto a soportar eso, no he conocido un lugar donde puedas aprender mejor, más rápido y además pasártelo mejor, porque en general suelen ser entornos muy divertidos. Entonces, para los que os guste ese gusanillo, estáis en un momento perfecto para hacerlo, porque también os digo, iréis cumpliendo años, iréis obteniendo comodidades en la vida, por describirlo de una forma educada, e iréis obteniendo responsabilidades en la vida. Y ese mismo salto ahora, que da mucho miedo, creerme que dentro de 10 años da un orden de magnitud más de miedo. Entonces, si tenéis ganas, es un buen momento para lanzarse. Gracias. Eduardo, lo cierto es que tienes una dilatada trayectoria profesional. ¿Podrías contestar a la pregunta de qué hago para lanzar una nueva empresa, una nueva marca en un sector en crecimiento? También a qué os puede interesar para empezar vuestra carrera profesional en un startup, pero te voy a preguntar por una cosa complementaria. A lo largo de tu trayectoria profesional has tenido que crear equipos, es algo que ya se ha mencionado antes, has tenido que atraer talento. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido? ¿Qué estáis buscando en empresas que están trabajando, operando en sectores, bueno, empresas nuevas o en estos contextos inciertos? ¿Qué buscáis? O sea, ¿qué talento buscáis? ¿Qué cualidades buscáis? ¿Qué vais a mirar en el currículum que os van a enviar nuestros? A ver, quería, sobre todo para complementar lo que han dicho los chicos, creo que en mi caso, por lo menos particular, que yo ahora estoy en Corporate Venture Builder, no es Venture Builder solo, el Corporate primero se pone por algo, es que cuando venimos de emprender y de ese camino del Odisea en el desierto, como decimos, yo hoy en día lo veo con otra perspectiva, sobre todo en España, porque en otros países también se hablaba antes, ahora se está empezando a ver un poco más de Corporate Venture Builder aquí, no sé si estáis de acuerdo, y creo que la empresa grande ya no es tan mala, ¿vale? Como pensábamos antes. Antes es, oye, pues he hecho mis años en Deloitte y ahora quiero emprender. No todos tienen tantas agallas como José Manuel de hacerlo desde el pupitre de clase, pero hoy en día creo que emprender no es solo desde el garaje, insisto, sino que hay muchas, pues nosotros participamos en muchos programas de intraemprendimiento, en Sanitas, en Telefónica, en Mafre, en empresas muy grandes,
que forman parte del 1% que decía José Manuel antes, que creo que hoy en día está cambiando bastante la mentalidad. ¿Qué pasa? Que son mastodónticas y todo es mucho más lento de lo que puede parecer a priori. De cara al talento, pues también habéis dicho algo antes muy interesante. O sea, igual que hemos dicho antes el tema del equipo y demás, si os fijáis, ninguno de primeras hablamos de skills, ni técnicas, ni... O sea, evidentemente, para ciertas cosas prefiero contratar a un ingeniero que a un publicista, en mi caso, de vocación o de formación. Pero creo que hay un tema que es la aptitud y la actitud, ¿no? Con C y con P. Em, en momentos, por ejemplo, de emprendeduría hay diferentes stages, ¿vale? No es lo mismo donde está ahora mismo Andrés o donde estaba yo con Appetit el primer año y el segundo, que facturábamos menos, te diría. Que luego, por ejemplo, yo estuve 3 años como VP de Growth en Lola Market y yo cuando llegué facturábamos 8 y lo vendimos a Globo facturando 20 y pico. ¿Para mí es lo mismo? Pues no, no es lo mismo, porque yo tengo una nómina asegurada, aunque no esté en una Big Four ni en Telefónica, pero tengo una nómina asegurada sabiendo que esto es una scale-up ya, no es tanto startup. Entonces, de toda la lista que han dicho los compañeros, pues igual me quedo todavía con la incertidumbre, porque Telefónica sé que no creo ni que me echen ni que vaya a quebrar, pero en este caso todos los días estás un poco ahí con la mosca detrás de la oreja de se puede ir al garete, ¿no? Pero son situaciones muy diferentes. De cara al equipo como tal, yo tanto en la parte más corporativa o venture que estamos ahora, como en las fases más previas de un negocio, yo siempre he valorado mucho la parte de la aptitud. Es más, hay una parte ahora mismo de cuando contratamos gente nosotros, que yo tengo una entrevista de 1 hora, que si puede ser presencial mejor, lo valoro. Y te hago preguntas totalmente random. No en plan Google de nuestra época de cuántas bolas de golf caben en un avión, porque me da un poco igual y a ti también, sino para rascar un poco cómo es tu vida, cómo realmente es esa persona, qué te mueve, qué te motiva, qué haces en tu tiempo libre, pues cosas así, ¿no? Que es un poco más personal. A niveles, ¿verdad?, más estratégicos, siempre hacemos un business case o algo, pero que eso yo creo que es un poco común a todas. Pero sí ya digo que yo valoro mucho, como han dicho, en este caso José Manuel lo ha dicho antes, esa predisposición, ¿vale? No hace falta ni que te tires al fuego, ni a los leones, ni que estés en una silla con la pantalla apagada calentando la silla, como pasa en muchas empresas, por no dar nombres. Pero sí que hay un término medio que nosotros tratamos de hacerlo. Y luego hay un punto muy importante, por lo menos en nuestro caso, pero creo que se puede extrapolar a muchos negocios, que es que nosotros, lo dice mucho nuestro CEO, Adrián Heredia, contratamos personas salvajes, que en este caso se supone que soy yo, con ex consultores, ex tal, porque ahí se mezcla, o sea, es muy importante también en el equipo saber qué vas a mezclar, ¿vale? Ya no solo a nivel cultural, si atiende a los valores y puede encajar en el equipo, que también es muy importante, sobre todo hoy en día con trabajo en remoto, flexibilidad, etcétera, y profesionalidad, obviamente, lo damos por sentado, pero sí que esa mezcla de ex consultores, ingenieros, un zoólogo de repente aparece por ahí, pues con gente salvaje que hemos emprendido y que nos hemos llevado mal dadas en otra situación, o con un banquero de inversión, pues creemos que depende de para qué proyecto hay una mezcla y esa sinergia que se junta con perfiles es maravillosa. O sea, yo eso os diría que es lo más bonito que he visto nunca, mezclar gente de todo tipo para un proyecto en concreto, sabiendo que hay alguien por encima que ha dicho, oye, vamos a mezclar esto a ver si funciona. Oye, igual se prende la habitación, pero por otro lado pueden salir cosas muy chulas, ¿no? Y va muy de la mano con la innovación. Para innovar hay que destruir, hay que diverger, hay que converger. Entonces creo que esa mezcla, si tiene algo de lógica o de pensamiento por detrás, tiene mucho sentido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que os han dado información y pistas para lanzar preguntas por vuestra parte. Abrimos, venga, abrimos. Yo tengo otra pregunta, pero la dejo para el final. Abrimos el turno de debate. Vale, buenas. Primero, muchas gracias por la charla. Está muy bien. Eh, eh, es que no sé si no me he enterado de esto, pero ¿qué máster hicisteis y cómo os ha ido en vuestra carrera laboral? ¿Y qué máster más valoráis hoy en día en vuestro entorno laboral? Yo no he hecho ningún máster. Pues entonces respondo yo. ¿Quién se atreve? Hombre, esto en el MIT después de tu verdad. Sí. Yo soy ingeniero de formación, ingeniero de telecomunicaciones, y cuando empecé a emprender sabía lo que era una P&L, igual que sé hacer cualquier plato de cocina, o sea, muy mal. Cuando
empecé a emprender. Como ingeniero se me daban razonablemente bien las cosas técnicas, pero lo de gestionar empresas se me daba especialmente mal. Y en algún momento entendí que necesitaba entender de finanzas. Y esa señora de ahí, entre otros cuantos, en esta casa, La profesora Eva Aguilar. la profesora Aguilar, a la que desde hace tiempo considero amiga, fue una de las personas que me ayudó a entender cómo se llevan las empresas. En concreto, a entender la importancia de las personas, pero eso para otro día. Entonces, mi experiencia de hacer un máster fue al contrario que la mayoría de la gente que creo. Yo no hice un máster porque me iba a ayudar a encontrar un trabajo. Yo hice un máster porque necesitaba los conocimientos. Yo me dedicaba a hacer una cosa de la que no sabía. Entonces, descubrí que finanzas es algo importante si diriges una empresa. Y entonces aprendí y hice un máster en finanzas. Y fue una experiencia vital preciosa. Me encantó. Aprendí muchísimo en esta casa. Seguí creciendo. En esa época pasé a trabajar a una gran consultora estratégica y entendí que me faltaba más de eso. Y entonces pues tuve la suerte de ir a estudiar el MIT y estuve 2 años en Boston, rodeado de gente, rodeado de un tipo que de repente estás por ahí pasando y le dan el premio Nobel. Y es tu profesor. Entonces esas 2 experiencias fueron 2 experiencias buenísimas. Si quieres, la primera, la de CUNEF, la hice desde la necesidad. Yo necesitaba obtener ciertos conocimientos y fue súper útil para mí. Lo que aprendí en esta casa me permitió sobrevivir y mejor que sobrevivir. Y yo creo que luego la parte de ir a estudiar al MIT pues es una mezcla de un espíritu curioso que tengo. Siempre me ha parecido que hay que seguir aprendiendo. Y ahora, cuando luego hable con Eva, le contaré la siguiente en la que me estoy metiendo. Creo que tienes que tener un espíritu curioso de seguir aprendiendo. Y en ese momento me pareció que esa escuela era el lugar donde me podían seguir ayudando. Mientras pasan el micro, fijaros que contamos componentes que tienen un perfil, en ese sentido, un perfil muy distinto, con estudios en A de dirección de empresas, ingeniero de telecomunicaciones, estudios, graduado en publicidad. Luego, todos los perfiles, digamos que son útiles, ¿no? Y va en la línea de lo que habéis estado mencionando antes, ¿no? De que hay que crear equipos con perfiles diferentes, con conocimientos previos distintos. Y yo creo que es un excelente ejemplo, ¿no? Hay un tema, si me permites, adoración, a raíz de lo que ha dicho José Manuel, que me parece súper interesante, que ya no es solo la predisposición y la curiosidad por aprender. A mí me pasó porque los compañeros del cole en Madrid de toda la vida han estado todos en Columbia, en NYU, en Wharton, que yo decía, qué guay, porque es una experiencia, claro, ya solo irte 2 años a vivir a Nueva York o a Boston, pues ya me parece maravilloso. Y si tienes esa curiosidad por aprender, a mí, fíjate, se me quedó un poco la espinita clavada de no hacerlo, pero fue porque estuve 4 años en Argentina, 2 años en Lima, pues imaginaos, yo vendía Coca-Cola y comparado con la Inca Cola, bueno, era un mercado muy divertido y se comía muy bien. Y en ese momento me salió la oportunidad de venir a Madrid a montar Appetit, pero si no, seguramente pues me hubiese ido. Entonces, una reflexión que tengo yo ya de más de abuelo cebolleta es que no te das cuenta del tiempo que tenías hasta que haces el connecting de 2 para atrás, ¿no? O sea, yo en esa época salía a correr al Pacífico por la mañana y era feliz. Y luego decía, bueno, hoy no salgo, bueno, que tengo cosas que hacer. Claro, ahora con 3 hijos me doy cuenta de lo egoísta que era conmigo mismo en esa época, porque realmente sí que tenía más tiempo del que pensaba, ¿no? Entonces, esa toma de decisiones también no es una recomendación, cada uno es como es, pero sí que no me arrepiento de nada, pero igual podría haber parado un poquito a pensar de, oye, podría haber hecho algo más por aquí o por allá, ¿no? Y creo que es un tema de predisposición y efectivamente de afán por aprender y de curiosidad. Bueno, también, y hay estudios sobre ello que indican que a veces es la necesidad el motor de la innovación, Totalmente. que cuando realmente te hace falta, cuando empiezas a optimizar más tu tiempo. Por aquí. Hola, muchas gracias por la charla. Personalmente me ha encantado. Mi pregunta va dirigida a los primeros pasos a la hora de crear y desarrollar una idea de negocio. Por ejemplo, a mí uno de los temas que más me preocupa es cumplir con con la regulación y el marco legal existente. Y también que me gustaría saber qué opináis a la hora de aconsejar para llevar a cabo los primeros pasos para desarrollar una idea. Porque muchas veces, por ejemplo, a mí me cuesta mucho saber por dónde empezar o cómo desarrollar esos primeros pasos, básicamente. ¿Quién se anima? ¿Empiezo yo? Em,
A ver, depende mucho del sector en el que te vayas a entrar, ¿no? O sea, en alimentación, pues tienes que cumplir con bastantes cosas, la realidad es esa, y tienes que empaparte la legislación que hay. Pero quizás ese, o sea, no debería ser quizás tu principal preocupación, o esa es por lo menos la forma en la que yo lo veo. Yo creo que lo primero por lo que me preocuparía es por saber si eres capaz de vender tu producto. ¿Vale? Al final, el problema de vender es el principal problema de la mayoría de las empresas. Entonces, quizás ahora yo, si estuviese con la duda de, oye, voy a ser capaz de montar este proyecto o no, pues igual puedes empezar por ver si eres capaz de venderlo. Hay 1000 formas de empezar un proyecto. Yo, por ejemplo, yo tenía la idea de montar, bueno, no os he explicado bien lo que hago, yo vendo un batido para sustituir desayunos, comidas o snacks de forma saludable. Y yo creía en mi producto, pero claro, a mí me llamaban las fábricas, yo llamaba a las fábricas y me decían, no, es que mínimo son 3 toneladas. Yo digo, bueno, me quedo con batido aquí para el resto de mi vida, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo empiezo? Poner en riesgo todos mis ahorros, o incluso más de los que tenía, para empezar un proyecto que no sé si ni siquiera alguien me va a comprar, es muy arriesgado. ¿Qué hice? Dije, voy a hacer una preventa. Una preventa sujeta a éxito. Lo voy a lanzar al mercado. Si en un mes, mi objetivo fue en un mes facturar 10.000 euros. Si en un mes consigo facturar 10.000 euros, yo me comprometo a entregarle el producto a todos esos clientes. Si en un mes no consigo facturar los 10.000 euros, me comprometo a devolver el dinero a todo el mundo y aquí no ha pasado nada. Tuve la suerte de que lancé esa preventa sujeta a éxito y el primer día llegamos a los 10.000 euros. Y ahí fue cuando dije, oye, tiene sentido llamar al proveedor, oye, fabrícame, tiene sentido, oye, vamos a estudiar que hay que poner la etiqueta de detrás para que no nos venga luego sanidad y tengamos un follón, vamos a ver el proveedor cómo nos lo va a hacer y qué garantías tenemos que cumplir de seguridad alimentaria para tampoco meter la empresa en un problema, ¿no? Y eso son cosas que yo creo que el día de mañana podrás ir solucionando, pero la realidad, o por lo menos mi percepción desde que estoy emprendiendo, es que tienes que saber si eres capaz de llegar a ese mercado y venderles el producto. Entonces, quizás ese sería el principal, digamos, punto que yo trabajaría ahora. Te puedo hacer una pregunta sobre eso. Claro. Vale, el MVP que utilizaste como preventa, ¿ya habías investigado si estaba cumpliendo con los requisitos de alimentación y tal? Esto está grabado, me da vergüenza decirlo, pero la realidad es que, o sea, la mitad de lo que conté era mentira. O sea, me inventé tropecientas cosas de que el producto iba a llegar en 2 semanas, luego tardó 2 meses. O sea, sobrevives, ¿no? Al final son mentirijillas, luego al final vas ajustando y la realidad es que la gran mayoría de esa gente que participó en la preventa luego repitió. O sea, que algo bien habíamos hecho, pero obviamente no tenía el producto como lo tengo a día de hoy, pasados 3 años desde ese momento en el que metí la piscina, ¿no? O sea que primero me aseguro de que va a tener una buena caída en el mercado y luego ya me preocupo de otros temas. Sí. Mira, hay gente que coge, abre una web y vende cosas sin luego poderlas entregar y luego les devuelve el dinero a los clientes. Y dices, bueno, pues igual esto o no interesa, se lo igual sí devuelve. que merece la pena que me adentre a intentar esto, ¿no? Pero ponerte a fabricar, es que no sé qué haces o qué quieres hacer. O ponerte a desarrollar un software que igual te tardas 2 años y para que luego nadie te lo compre, es arriesgado, ¿no? Bueno, no sé, ese es mi punto de vista. Muy, muy alineado. Hay No que le diga a los inversores. emprender. No, al revés, yo soy inversor. Si pretendes emprender con 0 riesgo, tus probabilidades de emprender son 0. Esto es un escenario en el que tienes que asumir incertidumbre y ser capaz de vivir con ella. Y evidentemente quieres cubrir toda la que puedas. Pues sí, si vas a hacer alimentos, a lo mejor quieres más o menos saber que no estás envenenando a la gente, ¿vale? Es un detalle que hace que tu empresa pase del primer día. Pero si lo que haces es pasarte 6 meses pensando en regulación en vez de ver si a alguien le parece atractivo tu producto, vas a tener que iterar tantas veces y pulir tanto lo que estás haciendo que no tienes tiempo para permitirte 6 meses en cada paso que das. Porque entonces hay alguien que te ha adelantado antes de que tú hayas siquiera pensado en el siguiente problema. Entonces, es una tensión competitiva en tu cabeza entre avanzar y pulir. Y empieza siempre con avanzar. Gracias. Yo simplemente por añadir, mira que soy anárquico para muchas cosas a nivel académico, pero estos últimos años me ha tocado revisitar
digamos, la teoría de lo que es un Product Market Fit, de lo que has dicho antes, un MVP. Yo creo que hoy en día en España se llama MVP a cosas que no llegan ni a ser un preprototipo, a mi gusto, ¿eh? Porque no hay un baremo tampoco que te dice esto lo cumple o esto no. Pero que es un Product Market Fit si realmente el problema es real, el que estás atacando. No sé, eso yo el único tip que daría a una persona como tú que estás en esa situación es rodéate de gente que ya haya pasado por esto, habla con todo tipo de gente y ten muchas conversaciones y efectivamente, como dicen los chicos, en un contexto de incertidumbre trata de avanzar, como sea, pero avanzar. Nosotros, iba a poner el ejemplo en Appetit, el primer día nosotros enviábamos comida de cuarta y quinta gama a empresas, pero el primer día se lo enviábamos a cualquiera, si llamas tú te lo llevo, ¿no? Y si llama cualquiera también. Y me acuerdo que hablaba con compañeros que decía, oye, joder, al final vendes choripanes, ¿no? En Argentina, y yo, hombre, no son choripanes, tío, es algo más elaborado, pero sí, cuarta y quinta gama. Y decían, claro, yo llevo con una empresa tecnológica 2 años y no he facturado ni un euro, ¿no? Y el primer día yo ya había facturado 500. Entonces dices, cuando lo ves con perspectiva, yo ahora te diría, oye, en lugar de ponerme a picar con Python una herramienta y un back office increíble, hubiese puesto una web con un teléfono, quieres comer, llámame. Y ya está, ¿no? Y no me hubiese comido tantas croquetas y de todo lo que me estuve comiendo durante muchos años para no tirarlo. Entonces, sí que la parte de advisory, de quién te rodeas, ya no solo de equipo, ¿eh? Quiero decir, con un amigo de tu padre o un amigo del primo, o precisamente a través de estos eventos como hace CUNEF, creo que es muy valioso el tener a gente que te pueda dar de alguna forma un consejo. No te quedes con todo lo que te digan, como siempre, descarta lo que no valores. Pero creo que es muy importante porque ya hay un recorrido en España de gente más, ya no te digo yo, nuestro principal advisor, por ejemplo, era Julián de Cabo, profesor del IE, y era uno de los directivos de Terra. Los Terra seguramente ninguno habéis vivido, pero era el primer vehículo navegador de Internet que hubo en España, ¿no? Entonces, de todo eso yo he aprendido mucho de gente de más o menos alrededor que realmente te aporta ese conocimiento y que de ahí más o menos vas a poder seguir, porque estas dudas que tienes ahora dentro de 6 meses seguramente no las tengas y tengas otras muchas. Bien, muchas gracias. ¿Alguna? ¿Y al fondo? Buenas tardes ya. Muchas gracias por la charla. Y que lo primero que quería preguntarles a José Manuel directamente, porque has dicho que tú empezaste a emprender en segundo o tercero de carrera, y quería preguntarte cómo compaginabas los estudios con el emprendimiento, porque el emprendimiento ocupa mucho lugar. Y también a Andrés, porque Andrés trabajaba también en una empresa, y cómo te surgió lo de, o sea, el tiempo también o el pensamiento de emprender mientras trabajabas y todo eso. Muchas gracias. Malamente. Pues literalmente dejé los estudios durante 2 años. Seguía oficialmente matriculado en la universidad y creo que no me presenté a un solo examen en 2 años. No es lo que quiero recomendaros. O sí. Entonces, yo luego acabé mi carrera yo hace más de 20 años de eso. Me alegro mucho de haber hecho el esfuerzo de haber acabado mi carrera, porque me podía haber muy fácilmente quedado sin ser ingeniero. Entonces, 2 cosas. Si emprendéis, va a tener un impacto en vuestros estudios. No penséis que es compatible que no tenga impacto. En mi caso fue un impacto extremo. 2 años sin presentarme una sola asignatura. El segundo consejo es, habrá un momento en el que vuestra vida se realinee un poco y os recomiendo que hagáis el esfuerzo de acabar lo que empezasteis, porque suele pagar bien. Vale, te respondo yo también. Yo llevaba 2 años trabajando en M&A, en Crédit Agricole, y me di cuenta que necesitaba un cambio y justo lo compaginé con la preventa esta. Lo que hice fue, mientras estaba trabajando, organicé la preventa en una plataforma, lo lancé, me fue muy bien, llegué a mi objetivo, que era los 10.000 euros, y ya tenía el dinero para pagar a mis proveedores. Y ahí fue cuando me senté a mi jefe y le dije, oye, que me lo dejo, ¿no? Y así fue como empecé. Luego también, súper rápido, anecdótico, pero que también suele interesar mucho. Yo soy cofundador, pero realmente soy el único, o sea, el otro fundador nunca ha trabajado en la empresa. Yo monté el proyecto con uno de mis mejores amigos y que también trabaja en su día en M&A y ahora trabaja en un fondo en Londres.
y los dos teníamos mucha hambre de emprender, los dos queríamos, digamos, construir algo, pero claro, sacrificar 2 carreras profesionales que nos estaban yendo muy bien por montar un proyecto que vete tú a saber si va bien, era muy arriesgado. Entonces, lo que hicimos, que nos fue muy bien, aunque es muy arriesgado, es yo dejé mi trabajo por darle 1 año al proyecto y él estuvo durante 1 año compartiendo la mitad de su salario conmigo. Entonces, de esa forma, yo pude, digamos, sobrevivir porque yo era consciente de que el proyecto no me iba a dar de comer durante unos cuantos meses, ¿no? Entonces, a mí me llegaba algo de dinero todos los meses y con él he compartido una parte de la empresa. También llegamos a un acuerdo muy bien estructurado de cómo, oye, hasta cuándo me vas a estar poniendo mitad de tu nómina y qué va a pasar cuando me la dejes de poner con el equity. Vas perdiendo, no vas perdiendo. Entonces, llegamos a un acuerdo que nos funcionó muy bien a los dos y yo de esa forma pude arrancar desde una posición más cómoda que quizás sin recursos, ¿no? Y Fundamental un pacto de socios, pero en ese caso mucho más. fundamental fue pacto de socios. Y Consejo muy importante. El pacto de socios es probablemente la cosa más relevante que hagáis si os lanzáis a emprender. Totalmente. Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta, si nadie... quería preguntar sobre cómo vendéis bien el producto que tendréis. En plan, el speech que preparáis, porque ya que la has sacado con, bueno, las mentirijillas esas que decías, que no, o sea, lo veo bien, yo creo, para poder vender tu producto, que si lo veis bien y dentro de José Manuel, si te viene una empresa y imagínate que te vende con alguna mentirijilla o algo, no sé, es que no sé cómo explicarlo, pero digo, ¿cómo creéis que tiene que ser el speech? Y... así, ¿cómo? Si es una voy a cambiar la palabra mentirijilla. Voy a cambiar la palabra mentirijilla. Ambiciones altas de lo que quieres conseguir, pero que a lo mejor todavía no has conseguido, lo describo distinto que mentirijilla, ¿vale? Entonces, muchas veces la gente te describe el producto como quiere que sea, no como es. Pues mi trabajo en parte consiste en entender qué delta hay entre lo que me venden que va a ser su producto y lo que es su producto hoy, ¿vale? Y yo creo que quieres pues algo así como el precio justo, ¿vale? No saben ni lo que es. Lo que quieres es una ligera exageración, es decir, lo que quieres es alguien ambicioso que tenga visión de a dónde quiere llevar las cosas, pero que también esté anclado en la realidad de lo que tiene. Entonces, cuando entras a mirar una compañía, tú le dedicas mucho tiempo a mirar una compañía, ¿vale? La reunión en la que estaba justo antes de aquí, estábamos con una compañía que me apasiona y la que estamos a punto de invertir, y estábamos en una sesión súper profunda técnica con el equipo fundador y el equipo de ingeniería, ¿vale? Entonces, ese equipo me ha contado cuál es su visión, ese equipo está trabajando en esa visión, y yo quiero que esa visión sea muy ambiciosa, ¿vale? Pero luego tengo una conversación de dónde está la realidad de la compañía y yo quiero que esa compañía me diga exactamente dónde está la realidad. Porque si no son capaces de entender dónde quieren ir y dónde están, no van a apuntar correctamente ni van a entender los recursos que necesitan. Entonces buscas las dos cosas. Gente con mucha ambición y mucha visión, pero gente muy anclada en la realidad que entiende dónde está. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más. Venga, por aquí. Bueno, muchas gracias. Que yo con un equipo pusimos en marcha, bueno, una especie de negocio de creación de páginas web mediante inteligencia artificial para empresas desactualizadas o más tradicionales. Y uno de los principales problemas que nos encontramos fue cómo llegar al cliente. Porque claro, les llamas y te piensas que le vas a vender algo, bueno, que era lo que estamos haciendo, pero que te cuelgan y tal. Y eso, que cómo empezasteis a llegar a los clientes en un principio. Dale. No, vosotros sí. Tú atacas a clientes más que yo. Mira, hay un punto, es que estamos hablando de mentirijillas o cosas un poco al borde de la ley, pero hoy en día, en los primeros, nosotros, para que os hagáis una idea, nosotros creamos nuevos negocios con grandes corporaciones, ¿no? Pasamos por una metodología que es una parte de discovery, digamos que ese discovery lo que hacemos es entender el mercado, el problema, etcétera, y sabemos si eso tiene sentido o no, y cuando pasamos de esa fase de discovery pasamos a una fase de labs, ¿vale? En esa fase de labs que dura unos 4 meses, lo que hacemos es iterar y pivotar y validar, sobre todo, la palabra es validar y experimentar si realmente tiene sentido que yo me meta con riesgo a montar eso, ¿vale?
hay unas no-go assumptions que se llaman unas hipótesis. Me lo invento, pero ejemplo, Watson, por ejemplo, que es una empresa que ya tenemos lanzada y que está yendo muy bien, son cargadores eléctricos itinerantes, ¿vale? Son furgonetas con una batería de litio del copón de 500 kilos que va por Madrid y por Barcelona cargando vehículos eléctricos. Tenemos clientes, flotas como Hertz, Six, todas, ¿no? Claro, una no-go assumption en ese negocio, que siempre lo explico, puede ser pues, que está prohibido llevar 500 kilos de litio en una furgoneta por una ciudad como Madrid, ¿vale? Entonces no es mentirijilla o no, es que igual litio explota. Claro, y ya tenemos ahí, no es un tema regulatorio, es un drama, ¿no? Entonces, hay ciertas hipótesis que sí que tienes que pasar y otras que no. Una vez nosotros lo lanzamos, hacemos un periodo, esa validación, pues hacemos campañas, salimos a la calle, en lo que sea, ¿no? Hay una cosa que hacemos muy bien cuando llamamos al teléfono y no nos contestan, que es comprar bases de datos. Compramos bases de datos, hacemos un flujo de email automatizado, que hoy en día lo tienes con muchas herramientas gratuitas, y iba a decir dar la chapa, pero no es dar la chapa, es como cualquier proceso comercial o de ventas, que es llamar, me has entendido o no, te mando un mail, con ese mail te pongo tal y te digo, pues yo en tu caso, así a bote pronto, habría que estudiarlo, pero yo mandaría como un GIF del propio producto, de cómo funciona tu web, no sé, herramientas José, pues herramientas José en una web que haces tú como Lovable y que quede súper mona en el propio mail. Te haces una métrica muy básica que tienes, cuántos son los envíos, cuánto es la tasa de apertura, el CTR y lo que sea, y ya sabes más o menos quién lo ha visto y quién no. Y algún lead sacarás. Y luego a partir de ahí, pues vamos construyendo. ¿Vale? No es piratería, es sacar las castañas. Y yo te añadiría que cuando estás empezando, ahí yo recuerdo mi primera empresa. Tenía 20 años y me dedicaba a vender ingeniería a grandes corporaciones. O sea, es que no es que no es que no me abriese la puerta, es que no podía pasar ni del equipo de seguridad del cliente. Entonces, ¿qué haces? Pues demuestras que lo que haces funciona. Entonces, ¿quién fue mi primer cliente? Mis padres. Les domoticé la casa. Me acuerdo. Mi madre todavía tiene profundas quejas hacia mí sobre la pésima actuación que hice en eso. Pero buscas gente cercana a ti. Entonces, seguro que tienes al padre de algún amigo que tiene un negocio tradicional. Le vas a hacer la página web gratis. ¿Y sabes cómo te va a pagar? Con una reseña y con 5 llamadas a 5 amigos suyos que tienen una página web. Cuando hayas hecho eso 50 veces y tengas 50 reseñas, tienes clientes. Y cuando tienes clientes, puedes activar un funnel comercial porque tienes algo de dinero, porque tienes algo de credibilidad. Entonces, al principio hay que ser... Los americanos lo describen como hustler. Tienes que buscarte la vida con el camino de mínimo rozamiento para empezar a generar algo de negocio. Yeah. Muchas gracias. Bien, pues si os parece, porque tenemos que ir cerrando, dejadme que lance una última cuestión. Por todo lo que nos están comentando, especialmente últimamente, podéis dilucidar que en ese ecosistema emprendedor tenemos emprendedores, tenemos quienes aportan el capital, tenemos quienes acompañan a esas empresas, pero también hay resortes para asegurarnos que no llevas un camión con demasiada cantidad de litio, que ese producto que tú estás explicando en parte cómo va a terminar de ser, pero que todavía no es, está también dentro de una serie de normas alimentarias y demás. Luego, esta parte también es un agente del ecosistema emprendedor, como también lo son las universidades. Y con esto quiero acabar. Estamos en CUNEF Universidad, soy la decana de la facultad, luego, por tanto, la última pregunta es obligada, ¿no? Como actor que somos o que podemos ser incluso más dentro del ecosistema emprendedor, ¿qué pedís a las universidades? ¿Qué creéis que estamos haciendo o qué más, o sobre todo, qué más tenemos que hacer? A mí me gusta mucho ver que están naciendo muchos clubes de emprendimiento, en CUNEF tenéis uno, y me encanta que se formen espacios, por ejemplo, como este o otros espacios en el que puedan venir emprendedores a contar su experiencia, a acercar un poquito más la realidad de los que estamos aquí remando como locos a los alumnos que todavía están en ese periodo de formación, ¿no? Y luego, pues también con formación, pues quizás también sería interesante en alguna clase poner casos prácticos un poquito más bajados al terreno de la realidad de las startups. Y creo que en ese sentido CUNEF lo está haciendo muy bien, ¿no? Con, por ejemplo, el Club de Emprendimiento.
Y el minor de emprendimiento, por cierto, que hemos empezado este año, Ah, eso no lo conozco. acaba de empezar a rodar. CUNEF tiene muy buena tradición de juntar el mundo empresarial con el mundo académico. España no tiene tan buena tradición como CUNEF. Y creo que esa parte es importante. A mí me encanta cuando veo a catedráticos, decanos, los que ayudáis a que ese conocimiento fluya hacia abajo, vinculados, hablando, haciendo proyectos de colaboración con empresas y con startups. Cuando ves a los que formáis al futuro de nuestro país interligados con la economía del país, se genera un conocimiento sutil, una forma de entender las necesidades sutiles que acaba permeando en vuestros currículums, acaba permeando en cómo dais clase, acaba permeando en cómo ellos acaban aprendiendo todo. Entonces, para mí lo que es súper importante es que no solo ellos, que yo creo que ya lo están haciendo, sino todo el cuerpo docente pase más tiempo, colabore más, interactúe más con la empresa. Creo que en CUNEF es un lugar donde lo hacéis mucho y es una de las cosas que más me gusta de esta casa. Pero creo que en general la Universidad Española lo hace menos de lo que debería. Eduardo, no eres antiguo alumno de CUNEF, así que... No, a ver, totalmente de acuerdo con lo que han comentado los compañeros. Yo siempre he sido muy hater, como se dice ahora, pero bueno, poco prescriptor, vamos a decirlo así, del sistema educativo, ¿vale? En general, pero sobre todo en España. O sea, por supuesto, como dice José Manuel, hace 20 años no había este tipo de eventos, había otros que no aportaban eso, pero un poco volviendo al comienzo de la charla, ese ecosistema del que hablábamos, que hoy en día está más consolidado y demás, el ecosistema no es solo el ENISA o el Next Generation o la ley Startup o el Ministerio, si me apuras, de Industria y Comercio. O sea, el ecosistema, las instituciones educativas, en este caso CUNEF, tenéis un peso muy grande ahí, ¿no? Que es la sensación que me da a mí, que antes estaba muy desligado, pues como dice José Manuel, yo CUNEF, lo que he conocido siempre de CUNEF, amigos que han estudiado aquí, siempre habéis estado muy ligado al mundo empresarial, ¿no? Si necesitas algo, o sea, si quieres o te hago una pregunta a nivel empresarial y me dices una institución educativa, te hubiese dicho CUNEF. Antes, pues que CADE, otras muchas, pero ese desalineamiento que había antes yo creo que ahora lo estáis consiguiendo y creo que efectivamente pues sois entidades punteras comparado con otras, ¿no? Y otras no estoy hablando solo educativas, sino a nivel gubernamental, estatal y demás. Y creo que efectivamente eso lo que conforma es esa nuevo paradigma o nueva generación de ecosistema que lo tenéis que formar también todos. O sea, obviamente, antes podríamos el ejemplo de Lanzadera, Google for Startups, otras aceleradoras, que seguramente con los años tenga mucho más peso todo este ecosistema porque hay apoyo de estas instituciones educativas. Y creo que también a la vez pues yo creo que es un arma de doble filo, porque al final también al estudiante de turno cuando va a elegir qué carrera quiere hacer, que yo ya sé que es un momento muy complicado y muchas veces pensamos que o que nos equivocamos o que no hemos elegido la mejor opción, suele pasar cuando tomas una decisión tan vital, siendo tan joven sobre todo, que no sé tampoco si es la mejor manera, ya tienes como esos atisbos, esas señales, o esas indicaciones de, oye, pues a mí me gusta más esto, porque quizás ya me lo han mostrado previamente porque habéis hecho ruido, ¿no? En ese sentido. Entonces creo que tiene mucho sentido y sobre todo creo que veo una evolución heavy de 20 años para acá, gracias a instituciones como CUNEF. Bueno, en ello estamos. Gracias también a los estudiantes que forman parte de todas las actividades que realizamos, ¿no? Porque si no, pues tendrían poco sentido. Gracias a todos por asistir y gracias especialmente a nuestros 3 invitados pues, por dedicar este tiempo en sus agendas, que ya habéis visto que son muy complicadas, para poder compartir su experiencia con todos nosotros. Os esperamos Gracias a vosotros. pronto. Claro. Gracias.